¿Sabías que un 40% de las familias españolas tiene menos de 3.100 euros en la cuenta corriente? Y un 60% menos de 7.700 euros. Puede parecer mucho, pero ¿qué pasa cuando ocurre una emergencia médica? ¿Y una avería del coche? O nos quedamos sin trabajo y tenemos todavía facturas pendientes de pagar. Si no tienes un fondo de emergencia bien definido, puede que estos ahorros desaparezcan más rápido que ese amigo que cuando vas a comer con él llega el momento de pagar la cuenta. Y ahora dime tú, ¿cómo dormirías mejor? ¿Con 20 euros en la cuenta o sabiendo que tienes el suficiente como para no mirarla durante una larga temporada? Aquí realmente es donde radica la importancia de tener un fondo de emergencia. No es tener dinero por tener, es esa tranquilidad mental que te da saber que puedes estar una temporada sin recibir ingresos y aún así podrás cubrir los gastos. Porque uno duerme mejor y piensa mejor si tiene menos preocupaciones, como puede ser estos gastos. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es un dinero que tenemos separado en la cuenta corriente para cubrir todo tipo de imprevistos. No hay una regla mágica para saber cuánto va a costar ese próximo imprevisto que tengas, porque puede variar desde 50 euros por arreglarte una caries hasta 2.500 porque se te averió el motor del coche. Tampoco se puede saber si estos gastos estarán directamente relacionados contigo, porque no es lo mismo tampoco una persona que vive solo independiente que una familia que tiene un hijo de 3 años. Las situaciones de cada uno podrán afectar entre los gastos que puedas llegar a tener o no. Lo que sí está claro es que acudiremos a él cuando con nuestro salario mensual no podremos cubrir este gasto y así evitamos pedir un préstamo para cubrirlo. Y no es un ahorro para viajes o regalos, es un fondo exclusivamente para emergencias. No lo confundas para usarlo para tus caprichos. Y si tienes tendencia a confundirlo, te recomiendo que te crees una cuenta bancaria separada en otra entidad, para que al menos requiera un poquito más de esfuerzo rescatar ese dinero. Define tu objetivo. Ahora que ya sabemos lo que es, viene el momento crucial, que es calcular cuánto dinero vamos a necesitar. Avisos para navegantes. El dinero que necesites dependerá de las circunstancias de cada uno. Entonces, para calcularlo, vamos a tener que reflexionar bastante bien sobre cuál es nuestra situación actual. Como su principal objetivo es cubrir esos tipos de imprevistos, vamos a ir a uno de los más recurrentes, que puede ser quedarnos sin trabajo. ¿Vale? Esto puede ser por decisión propia, porque estábamos cansados del trabajo y queríamos un cambio, o porque incluso queríamos emprender y estábamos cansados de trabajar por cuenta ajena. O por circunstancias externas, como puede ser que la empresa en la que estás trabajando cierre porque está en quiebra y no puede continuar pagando a sus trabajadores ni seguir con la actividad. O porque tienes que mudarte a un pueblo a cuidar de un familiar y entonces tienes que desplazarte y no puedes mantener ese trabajo en la forma en la que lo estabas manteniendo antes. Otro caso que puede ocurrir es que tengas ingresos variables. Entonces, como es más difícil calcular cuántos son nuestros ingresos mensuales, mi recomendación es que apuntemos un poquito más para tener esa tranquilidad que puedes a lo mejor no tener si sabes que ingresas 1.000 euros todos los meses. A lo mejor si oscila entre 900 y 1.300, pues lo mejor sería tener algo para 1.300, porque no todos los meses sabes cuánto vas a cobrar. En ambas situaciones dejaremos de recibir nuestros ingresos de forma recurrente. Y lamento decirte que esto no quiere decir que dejemos de tener gastos recurrentes, como pueden ser el alquiler o la hipoteca, el agua, la luz, alimentos, el transporte o incluso algún préstamo que hayamos pedido. Así que dentro de lo que cabe el punto de partida es el mismo para todos. Como mínimo indispensable, un mes de gastos recurrentes. Una vez lo hayamos logrado, que es el mínimo, recomiendo saltar a la siguiente gran objetivo, que pueden ser 3 mensualidades de gastos recurrentes. Y ya una vez lo hayamos alcanzado, significaría que ya estaremos bastante adentrados en el proceso de crear el fondo de emergencia y tengamos uno lo suficientemente desarrollado. Ya es decisión nuestra, en función a lo agresivo o conservador que seamos con nuestro dinero, decidir si con 3 mensualidades está bien, o con 6, o con 9 y con 12. Esta decisión te recomiendo que reflexiones bastante bien, pero es tuya. Ejemplo. Ahora veamos un ejemplo que con ejemplos y con números las cosas se ven bastante mejor. Tenemos en el siguiente supuesto
Paco. Paco trabaja de reponedor en un supermercado y tiene unos ingresos mensuales de 1.400 euros al mes. La situación personal de Paco es que vive solo en un piso en Valencia. Ahora mismo estamos ya llegando a final de mes y le quedan nada más 50 euros en la cuenta. Este es un ejemplo clásico de un ciudadano español promedio que no se ha visto mis vídeos. Y los gastos de Paco son los siguientes. Gasta unos 400 euros mensuales porque comparte piso y vive de alquiler. Después se compró un coche el año pasado y entre la cuota del coche paga unos 300 euros al mes. Dentro de estos 300 euros voy a incluir gasolina y seguro para simplificar un poquito los números. Y en gastos en alimentación gasta aproximadamente unos 250 euros todos los meses. Paco ha sido bastante disciplinado y lleva un control de sus finanzas. Para calcular el fondo de emergencias de Paco, vamos a tener que sumar todos sus gastos. Y una vez lo hayamos sumado todo, nos da la cantidad de 950 euros mensuales. Teniendo en cuenta que tenía 50 euros en el banco, le faltarían 900 euros ahorrados para cubrir una mensualidad de gastos recurrentes. Y este será el primer gran paso para alcanzar su libertad financiera. Establece una meta y crea el hábito. A la hora de crear el hábito de ahorrar vamos a necesitar dos cosas. La primera de ellas es disciplina, para mantenernos constantes en el tiempo y resistir las tentaciones que puedan surgir como comidas con amigos, salidas fuera o comprar cosas que realmente no nos aportan nada. Y la segunda es la motivación, ya que si no hemos trabajado la disciplina hasta la fecha, vamos a necesitar pequeños incentivos para continuar y trabajarla poquito a poco. Si, por ejemplo, nosotros necesitamos 900 euros, para el ejemplo de Paco, podemos plantearnos pequeñas metas para llegar a este gran objetivo primero. Como puede ser, si era 900, pues primero 300, después 600 y después 900. Y ya una vez hayamos cumplido ese gran objetivo, damos el gran salto para el siguiente, que pueden ser 3 mensualidades, es decir, 2.700 euros. Y fraccionarlo en pequeños cachitos para poder ver mejor el progreso que llevamos y mantenernos motivados en el tiempo. Como ya te decía, si ya hemos logrado ese primer gran objetivo, hay que aspirar a más, que es el siguiente paso, 3 mensualidades. Ya que 3 mensualidades es el mínimo indispensable, al menos bajo mi punto de vista, para tener esa tranquilidad mental a la hora de gestionar tus finanzas, ya que no es lo mismo partir de 0 a 3 mensualidades. Es un gran cambio para tu estabilidad mental y llevar mejor tu día a día. ¿Dónde debo tener el fondo? Lamento decirte que los imprevistos no avisan con 15 días de preaviso. Y como no podemos saber cuándo van a surgir, necesitamos algo que esté rápidamente accesible, como puede ser una cuenta corriente o una caja fuerte. ¿Por qué estos dos métodos? Porque si por ejemplo tuviéramos en un depósito, lo más probable es que este esté restringido a los rescates hasta que pase un periodo de tiempo. Cierto que hay algunos que son flexibles, pero viene a ser muy similar a una cuenta corriente. Una vez encontremos algo de fácil acceso, esa cuenta corriente, mi consejo es que ésta sea remunerada, para que no perdamos ese pequeño valor del dinero frente a la inflación. Si eres más conservador y prefieres tenerlo en una caja fuerte, la otra recomendación que te puedo dar es que al menos seas tú la única persona que sabe la clave de esta caja fuerte, porque entonces, si no, no estaría muy seguro. ¿Cuántas mensualidades es suficiente? Cuando pensamos en tranquilidad, ¿cuánto es el dinero que nos da la suficiente tranquilidad? 1, 3, 6, 9 o 12 mensualidades o más. Está claro que 1 o 3 mensualidades pueden no ser suficientes, pero 12 mensualidades, estamos hablando que es el suficiente dinero como para no trabajar durante todo un año. ¿Es esto realmente necesario? ¿Habrán imprevistos de tanta escala? Ya esto dependerá de lo conservador que seas. A la hora de plantearnos todas estas cuestiones, tendremos que tener en cuenta algo que es súper importante, que es el coste de oportunidad. Es decir, es lo que dejamos de tener por tomar una decisión u otra. Si, por ejemplo, tenemos 1 o 3 mensualidades en la cuenta, tenemos que tener en cuenta que este dinero que tengamos ahí no nos dará la misma rentabilidad como nos puede dar un fondo de inversión o una acción que nos dé dividendos de forma recurrente. Entonces, tampoco podemos comparar, ni mucho menos,
una rentabilidad de un 2 o un 3% que te puede dar una cuenta remunerada, con un 6 o un 8% que te puede dar un fondo de inversión. Y aquí es donde el interés compuesto juega realmente su rol, que no es lo mismo esas ganancias que podrás tener por el 2 que por un 6 o un 8. Y año a año generarán ese efecto de bola de nieve cada vez mayor. Esta decisión tendrá un gran impacto, dependiendo de lo agresivo o conservador que seas con tu dinero. Así que tú no te preocupes, tú empieza poquito a poco y tómate el tiempo que necesites para llegar a plantear la solución que se adecua más a ti. Eso sí, mínimo 3 mensualidades, porque pasar de 0 a 3 es un gran cambio, como te decía, para tu estabilidad mental. Con estos 5 pasos estoy seguro que lograrás crearte un fondo de emergencia tú también. Y recuerda que un fondo de emergencia es una gran herramienta para blindar tus finanzas frente a todos los imprevistos y utilizarla a tu favor y no a tu contra. Si no sabes cómo ahorrar estas cantidades de dinero, te recomiendo que te mires mi último vídeo donde te explico cómo logré ahorrar 10.000 euros y estoy seguro que tú también puedes.